Somos estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Privada Domingo Savio y hoy conoceremos un poco de la importancia de la ética en el periodismo. Es por eso que me encuentro con Carlos Vargas, propietario de la radio Patujú, quien es también un periodista muy conocido. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la visita. Estamos bien aquí en la radio. Carlos, para poder empezar un poco más sobre la ética en el periodismo, ¿cuál es su importancia de esta misma? Bueno, la ética periodística es muy importante porque garantiza a la ciudadanía que el periodista está cumpliendo su labor de informar. Las formas de recoger la información, las formas de procesar esa información y por supuesto también está cumpliendo con las normas éticas a la hora de difundir la información que es de interés de la sociedad. ¿Y cuál es bueno, los principales o algo esencial de la ética periodística? Bueno, la vieja escuela del periodismo marcaba como principios de la ética, por ejemplo, la imparcialidad, la objetividad, la veracidad. Hoy por hoy se puede considerar que estos principios siguen vigentes, aunque por supuesto que hay tendencias, ¿no? Que pueden estar de acuerdo o no con estos principios. Por ejemplo, el principio de la imparcialidad o el principio de la objetividad. Muchos creen que es inalcanzable ser objetivo o ser imparcial a la hora de redactar una información. Por eso es que ahora, por ejemplo, ya se habla de la responsabilidad social, ¿no? Porque esos principios éticos que te mencionaba al comienzo tienen que ver mucho con la responsabilidad social que tiene un periodista o que tiene un medio de comunicación. Otro principio ético podría ser, en este contexto, hablar de la veracidad, ¿no? De la veracidad a la hora de ese proceso que te mencionaba al comienzo, de recoger la información, procesarla y luego difundirla. ¿Y cómo puede un periodista mantener su objetividad? Es una lucha constante, ¿no? Es una lucha del día al día con los principios personales que uno tiene, con los principios de la profesión y por supuesto tiene que ver con la relación que existe con los colegas en un mismo medio de comunicación y con la jerarquía dentro de ese medio de comunicación. Hablabas un poco también sobre la veracidad. ¿Cuál es la importancia de verificar la información que estás publicando? eh, es la base, ¿no? Es un principio esencial del periodismo, aspirar a encontrar la verdad, ¿no? Se ha escrito mucho, el tema de la verdad es muy polémico, si podemos descubrir la verdad, al fin y al cabo, es parte del oficio del periodista, buscar los datos ciertos, ¿no? La precisión en el dato, ¿no? Y poder alcanzar la verdad que la sociedad necesita. Y bueno, ¿cómo puede un periodista también poder mantenerse al tanto de las noticias falsas? Bueno, las noticias falsas las vamos a encontrar en todo momento, en todo ámbito, en todo tiempo. Ahora es mucho más fácil acceder a noticias falsas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un periodista? Uno, buscar fuentes confiables, confiar en esas fuentes y, por supuesto, contrastar la información que está recogiendo. No podemos caer en la irresponsabilidad de tener una información y por un tema de inmediatez lanzarlo sin tener alguna confirmación de la información. Y para el periodista, ¿cuáles son las fuentes más confiables? Ninguna. Lamentablemente no podemos caer en que esta fuente es confiable o no, porque en realidad esa es la esencia del periodismo, ¿no? Contrastar la fuente. Vos podés tener una fuente confiable por la relación del trabajo, es decir, vos en el periodismo te asignan fuentes oficiales en las que vos acudís constantemente, ¿no? Pero siempre tenés que desconfiar de esa fuente. Entonces tenemos fuentes oficiales, tenemos fuentes materiales, tenemos fuentes documentales, ¿no? Documentos oficiales de donde podemos extraer la información y también tenemos expertos a los cuales podemos acudir para hacer una revisión, revisar si nuestra fuente primaria nos ha dicho la verdad o no. En el periodismo también se habla sobre las fuentes confidenciales. ¿Cómo se hace para poder proteger la identidad de estas fuentes? Bueno, una fuente confidencial puede ser una fuente oficial o no, ¿no? Una fuente personal. Una fuente confidencial
generalmente es una fuente que no quiere que su nombre sea público al momento de dar una información. Se trata de tener la certeza o por lo menos confiar en que esa información sea cierta, ¿no? Y ahí es esencial el trabajo periodístico de la verificación. Muchas veces te arriesgas a confiar en esa persona, a confiar la información que te proporciona esa persona para difundirla, pero es olfato periodístico también, ¿no? Y ahí uno puede caer en un error. Se han dado casos mundialmente conocidos que uno ha confiado en una fuente y al final no ha sido verdad lo que le han dicho, ¿no? También en algunas situaciones a veces te exigen, ¿no? Querer mostrar este tipo de fuentes. Entonces, ¿qué es lo que hace un periodista para proteger? Bueno, el derecho que tiene toda fuente de mantenerse al margen del ojo público, lo que llamamos aquí el secreto de imprenta o el secreto de la fuente, ¿no? Un periodista éticamente responsable tiene que garantizar la seguridad de esa fuente. Si tú como persona, como periodista, le has pedido información o has estado de acuerdo en recibir esa información sin revelar la fuente, pues tenés que cumplir, ¿no? Y la mejor forma es quedarte callado respecto a la identidad de esa persona. Nadie te puede obligar a revelar la fuente a no ser una orden judicial. Y bueno, también en el ámbito periodístico a veces se dan casos de que tienes que tener un margen entre tu fuente y también en lo que quieres publicar. ¿Cómo se maneja esta situación? Mira, hablábamos del objetivo de un medio de comunicación. Hablábamos de qué es lo que querés hacer como persona y como periodista. Si querés ganar popularidad, ganar audiencias a través de la mentira, a través de datos falsos, a través de datos que no son comprobados, podés seguir ese camino. Pero en realidad lo que hay que hacer es ser responsable con tu profesión, con tu trabajo y con la sociedad. Ahí te vas a dar cuenta que no es necesario arriesgar toda tu credibilidad, todo tu prestigio por revelar información que podría poner en riesgo tu integridad, tu trabajo, tu credibilidad y la seguridad de la fuente que te ha confiado la información, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos que seguir este camino diario de buscar la verdad, pero también tenemos que detenernos, tenemos que hacer ese ejercicio diario de detenernos al momento de analizar qué estamos poniendo en riesgo. Si estamos poniendo en riesgo a la fuente o si estamos poniendo en riesgo nuestra credibilidad, es mejor hacer un alto y buscar otras fuentes que puedan respaldar la información que nosotros estamos buscando o la información a la que nosotros hemos tenido acceso. En algunas situaciones también del periodismo hay temas bastante sensibles. ¿Cómo se puede manejar esto desde el ámbito de respeto y sensibilidad para estos casos? Ay, mira, nosotros a veces buscamos los hechos, buscamos los datos, buscamos las cifras, buscamos que ese dato sea correcto y no nos damos cuenta que esa información pueda afectar de mala manera, negativamente a terceros o a las personas involucradas. En el caso de la administración pública, obviamente que ahí prima los intereses de la colectividad, ¿no? Pero en el tema, mencionabas historias, y generalmente las historias tienen que ver con las situaciones que vive una o varias personas, ¿no? Historias de vida se me viene a la cabeza, donde también son de interés de la sociedad. Pero al momento de buscar esa información, podemos herir a la fuente más bien, ¿no? O herir susceptibilidades, ¿no? Y que puedan causar daños emocionales, daños psicológicos a la fuente o a los involucrados de una historia. Ahí hay que sobrepesar entre cuál es tu responsabilidad como periodista o una palabra clave que es la empatía, ¿no? Cuán empático podés ser con la persona que ha sido afectada, ¿no? En determinada situación,
en un hecho noticioso. Ahí también tenés que valorar la forma en la que vas a obtener la información y la forma en la que vas a luego divulgarla, ¿no? Bueno, también es importante que los periodistas sean responsables y rindan sus acciones, porque Porque nadie está sobre la ley, ¿no? Cuando hablamos de ética, hablamos de sanciones que son personales o que son dentro del gremio, ¿no? Y los periodistas tenemos que saber que hay una sociedad a la que tenemos que rendirle cuenta, hay normas también que tenemos que respetar y que nadie está sobre la ley, sobre las normas, nadie puede atribuirse a ser el guía de la sociedad sin tener que rendirle cuenta. ¿cuáles serían estas consecuencias que se enfrentan cuando no se respetan los estándares éticos? Bueno, cuando no respetas los estándares éticos, básicamente tenés problemas con el gremio, porque sos mal visto, ¿no? Sos mal visto al saber de que esa persona eh, no es ética a la hora de obtener la información, de procesarla y difundirla, ¿no? Eso, los colegas son los que se dan cuenta en primera instancia. Luego vas a tener problemas con la sociedad, con tu fuente, porque todo se sabe y al fin y al cabo la confianza que tenés con tu audiencia es una y la confianza que tenés con la fuente es otra. Si vos tenés ya faltas éticas, la fuente va a preferir no hablar con vos, va a preferir no darte a conocer información, ¿no? Y eso te puede causar luego problemas económicos porque no vas a poder trabajar o en tu jefe o tu medio de prensa va a ser afectado por esa falta de credibilidad que has cosechado por no cumplir las normas éticas. Vaya. Y dentro de un periodista también, ¿cómo puede demostrar su compromiso con la ética y en su trabajo día a día? Eso es netamente personal, ¿no? Eso es netamente, es un trabajo diario que uno tiene que hacer y hacer unas evaluaciones personales, ¿no? Al recibir las reacciones de la gente a la hora de evaluar tu trabajo, ¿no? Porque como te digo, aquí te jugás la credibilidad, que es el valor más importante que tiene un periodista, que tiene un medio de comunicación, ¿no? Y si un periodista o un medio de comunicación tiene baja credibilidad, por supuesto que va a tener repercusiones desde económicas hasta personales, ¿no? ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que se están dedicando a este rubro periodístico? La práctica hace al maestro, sin práctica no te vas a dar cuenta de tus errores, ¿no? O sea, porque uno tiene el entusiasmo de hacer las cosas bien. No conozco a nadie que no quiera tener los mejores deseos para hacer algo, ¿no? Siempre hay este impulso de mejorar, ¿no? De hacer las cosas bien y hay que seguirlo. Y con la práctica uno se va a dar cuenta de sus propios errores y por supuesto estos errores te tienen que llevar a ser un mejor profesional. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la entrevista y por darnos desde tu perspectiva este punto tan importante que es para los periodistas, la ética. Muchas gracias a ustedes.